Aunque parezca mentira, Albert Rivera no nació político. Ciudadanos, ciudadanas. Antes de entrar en Ciudadanos, trabajó en la Caixa estando actualmente de excedencia. Fue letrado en la asesoría jurídica de los servicios centrales de la Caixa de 2002 a 2006. Trabajaba en el departamento dedicado a defender al banco, con lo que eso implica en los años de la emisión de preferentes. Yo he estado en una oficina, en una entidad financiera, en la asesoría jurídica, y de la principal afectada en ese caso. Albert Rivera lleva 9 años cobrando salario público como parlamentario en Cataluña, pero parece que no le basta el sueldo de parlamentario. ¿Cuánto crees tú que debería ganar un presidente del gobierno? O presidente de la República Francesa, no sé, 250, 300.000 euros. ¿Tiene sentido que un alcalde se suba al sueldo, un alcalde de una ciudad de 50.000 habitantes y cobre más que Rajoy? No tiene sentido ninguno. ¿Tiene sentido que la última nómina de Albert Rivera nos diga que él también ha cobrado más que el presidente del gobierno? Pero fuera de sus contradicciones personales, veamos qué nos depara el programa de Ciudadanos. Vamos primero al contrato único. El contrato único. Consecuencia, las indemnizaciones por despido bajarían. La agenda que hay detrás del contrato único es una bajada de las indemnizaciones y un mayor plazo para llegar a la indemnización máxima. Lo que está claro es que a muy corto plazo, para los periodos iniciales de un contrato, la indemnización por despido va a bajar. Dígame en qué beneficia el contrato único al camarero que trabaja 3 meses en Baleares o en Andalucía, en verano. Pues a lo mejor al camarero que trabaja 3 meses no. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya una barrera entre contrato temporal y contrato basura, vaya, y contrato fijo, sino que todo el mundo cuando sale tenga un contrato de igualdad de oportunidades. Es decir, cuando te contrata una empresa, desde el primer día tienes un contrato indefinido y a partir de ahí obligamos a las empresas, en definitiva, a no echar a la gente ni a utilizar los contratos cleaners, los contratos basura. Más bien todo lo contrario. Se oficializa el contrato basura como el contrato único. Con el contrato único se tardan 9 años en cobrar la indemnización que se tarda en cobrar 2 ahora. A la empresa, los 2 primeros años les sale gratis despedir a los empleados gracias a la desgravación fiscal que acompaña a la medida. Rivera, pero es malo sobre todo para el trabajador. ¿Pero por qué cada vez que se habla de crear instrumentos para crear empleo hablamos del despido como si despedir fuera un problema en España? Pues se ha despedido millones de personas en 8 años, pues con esta ley, con la anterior, si se despide alegremente. En España los contratos deben ser indefinidos por ley. Los temporales son excepciones que gracias al fraude se han convertido en la regla. Las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo, sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren, aunque no existan razones para ello, lo cual también es ilegal. En vez de solucionar el problema atacando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales. Es decir, contrate usted como quiera porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal y despida barato y cuando le apetece. Lo más correcto entonces sería llamarlo despido único y no contrato único. Nosotros proponemos copiar alguna cosa parecida a lo que están haciendo en Dinamarca con un contrato que se llama flexiseguridad. El modelo de flexiseguridad danés tiene 3 patas: flexibilidad laboral, alta protección al desempleo y políticas activas de formación. ¿Adivinamos en qué único punto intenta tomarse en serio lo de copiar el modelo danés? Exacto, en el punto que solo beneficia a la empresa. Y aquí en Dinamarca los empresarios y los trabajadores se toman en serio lo de la formación. Sí, las empresas utilizan mucho dinero en formar a sus empleados. Pero es dinero de las empresas. Sí, es las empresas las que pagan todos los cursos. Yo, como te puedes imaginar, sí que estoy alucinando un poco, porque claro, te pagan el curso, lo paga la empresa, no te exigen que te quedes, no sé, me parece maravilloso. Hombre, no, aquí el despido es muy fácil. Es lo que le llaman el concepto de flexiseguridad, que tienes flexibilidad del empresario para despedir, pero tienes la seguridad de que no te vas a quedar sin nada. Por lo que cuentas, todo este sistema de protección al trabajador cuando se queda en el paro, todo esto tiene que salir muy caro al Estado. Sí, al Estado le sale muy caro. Sí. ¿Y cómo se sufraga todo esto? Con impuestos. Yo pago entre el 50 y el 60% de mi sueldo en impuestos. O sea, más de la mitad de tu sueldo se lo queda el Estado. Sí. ¿Pero porque ganas mucho o es lo habitual? No, porque yo creo que lo más bajo está por el 40-45%. Pero también es porque los servicios, lo que te da de contraprestación el Estado, te compensa. Por lo que podemos ver, el modelo danés y el de Ciudadanos distan muchísimo de parecerse ni remotamente. Ciudadanos no planea subir el salario mínimo. El salario mínimo medio danés cuadruplica el español. La protección al desempleo danesa no tiene nada que ver con el sistema español.
Y la inversión en formación activa está a años luz de lo que plantea Ciudadanos, pues va a ser que el modelo de Ciudadanos es más Bangladesh que Dinamarca. Las diferencias entre Dinamarca y el programa de Ciudadanos no acaban aquí. El modelo de bienestar social danés es estructural. Hay una gran intervención pública en la economía danesa. Los impuestos más altos del mundo, sobre todo a las rentas altas y del capital. Un modelo de cogestión con fuerte representación sindical. Gran cantidad de subvenciones sociales a estudiantes y familias. Sanidad totalmente gratuita. 40 años de gobierno socialdemócrata. En cierta forma me enorgullece vivir en un sistema donde todo el mundo se siente seguro. Donde sabes que estás soportando el peso del más pobre y del más débil de la sociedad. Para mí eso no es comunismo. Ya sé que muchos estadounidenses lo llamarían así, pero para mí es simplemente lógica. Es lo que ha hecho siempre el comunismo toda la vida. Es decir, todo es público, todo va al Estado Cuba. Pero la riqueza primero hay que generarla y luego redistribuirla. Si no tenemos riqueza, no hay gasto social. ¿De verdad no hay riqueza en España? España es la cuarta potencia más rica de la Unión Europea. El Producto Interior Bruto ha crecido en el último año en un 3,4%, mientras los españoles en pobreza alcanzan ya el 30%. Hay más millonarios que nunca en España. Las empresas del IBEX disparan un 36% sus beneficios. Puede parecer que riquezas sí que hay. El problema es que no se reparte lo bien que se hace, por ejemplo, en los países nórdicos. Me voy a centrar primero en el IVA. Ustedes proponen que haya solo dos tipos, 18 y 7, es decir, lo que estaba en el 21 pasaría a 18, sería una bajada, pero lo que está en el 4 pasaría al 7. ¿Eso va a ser así en el programa? Sí, va a ser 7 y 18, es decir, finalmente vamos a ir a un modelo como el de Alemania. Alemania, donde la mayoría de productos tributan en el tipo más alto. Primeramente subirían del 4 al 7%, alimentos básicos, libros, medicamentos, vivienda en protección, del 10 al 18%, el resto de alimentos, agua, transporte, reparaciones, compra de vivienda nueva, y del 21 al 18% gas, electricidad, electrónica, ropa, volviendo a niveles de 2012. Es decir, nos doblarían el precio de IVA del 75% de los gastos habituales de una familia, bajándonos solo un 3% en el tipo general. Hemos calculado la subida de gastos que implica a una familia, mensualmente cerca de 60 euros, anualmente unos 700. Eso es lo que se llama una subida encubierta de impuestos indirectos. Un modelo que simplifica los tipos a 18 y a 7. Y por tanto lo que queremos es simplificar el IVA. Y lo que vamos a hacer es bajar el tipo a cambio de pagar por más cosas o de ampliar los conceptos por los que se paga. No habrá reducción de impuestos. Hablemos de simplificación fiscal, pero no de bajada de impuestos, porque sería engañar a la gente. Pero sí queremos simplificar esos tipos de IVA. Para entender la medida del complemento salarial hay que analizar qué efectos ha tenido su aplicación en Estados Unidos. Ha supuesto en 30 años una reducción de la media de salarios y del propio salario mínimo, a la vez que se incrementaba muchísimo la cantidad de salarios más y más bajos subvencionados. Si nos vamos al 2013, en una conferencia de FAES del responsable económico de Ciudadanos, podremos entender por qué tanto interés en aplicar el complemento salarial. España tiene que reducir entre el 25 y el 30%. Para llevar el endeudamiento al 25% tiene que reducir el tipo de cambio, o sea, los precios de los salarios, un 25 a un 30%. O sea que todavía en el tema de competitividad podría quedar mucho por hacer. Hay que bajar los salarios y para ello hay que enmascararlo con complementos que pagamos todos. Las empresas se van a ir al salario mínimo diciendo, ya lo pagará el Estado. Por ahí no, obliguemos a las empresas a que paguen un sueldo digno a los trabajadores, pero que no tengan que ser el conjunto de emisiones. Replica Inés y luego China. Porque si no lo pagamos nosotros. Ciudadanos en un principio planteaba una bajada del IRPF que significaba que las rentas bajas y medias pagasen más de lo que antes pagaban, mientras las clases altas pagaban mucho menos. Ahora han modificado su propuesta a una de 4 tramos en los que la bajada para las clases bajas y media es anualmente irrisoria. Ejemplo práctico. Pedro cobra al año 22.700 euros, Marta 80.000. Con la propuesta de Ciudadanos, el que menos gana se ahorraría en impuestos 91 euros, el que gana más 758. Esa diferencia, 91 euros frente a los 758,20 euros, no suena tan progresivo.
Una de las partes que brilla por su ausencia en el programa de Ciudadanos son medidas de protección social para las personas sin ingresos. Con 5 millones de parados, 2,5 millones de parados sin cobrar ninguna prestación, 800.000 familias sin absolutamente ningún ingreso, Ciudadanos pretende subir el IVA de todos los productos básicos de primera necesidad. Su única medida para toda esta cantidad de gente es simplemente cambiar la titularidad de una parte del presupuesto de los cursos de formación de sindicatos y patronal a empresas privadas, creando un cheque de formación de 1.200 euros. Mientras se forman, ¿de qué comen todos estos parados? Bueno, claro, tendrán que comer. Desde Ciudadanos optan por abrir la puerta a que las comunidades introduzcan nuevos copagos en sanidad y educación. Eliminamos, por supuesto, el copago de nuestro programa electoral. Y queremos... No te rías. Bueno, pues mira, si estaba, no está. El problema es que viendo a Marta Rivera no es muy creíble. A ver, me niego a hablar de copago cuando la realidad se limita a 8 euros al mes. Y menos sabiendo el historial de declaraciones de Luis Garicano. En fin, esperemos que tras hincarle el diente a las pensiones sea el turno del sistema sanitario. ¿Qué hacer? La solución obvia es el copago sanitario. Es necesario la introducción de un pago fijo por visita en atención primaria y en urgencias. Otra de sus medidas más controvertidas es la de denegar el derecho a sanidad universal a inmigrantes sin papeles. Se da la casualidad que el candidato para el Congreso por las Islas Baleares fue destituido por presuntas irregularidades como gerente del Hospital de Mallorca durante la investigación de la muerte por tuberculosis de Alfa Pan, al denegarle la atención sanitaria por carecer de papeles. ¿Te parece grave que dimita en bloque el Comité de Bioética de una comunidad entera justamente porque creen que se está generando desigualdad en el sistema sanitario? Esto lo está practicando la derecha. Y vosotros, aún peor que el Partido Socialista, todavía más racistas que el Partido Socialista. Viendo estos antecedentes, parece normal que asociaciones como Médicos del Mundo les hayan dado la peor nota en programa sanitario de todo el arco político. En educación también han hablado de copago, según De la Torre, centrado en los estudios universitarios. Pero su medida estrella para favorecer la educación pública es dar créditos de dinero público para las guarderías privadas. Ni qué decir queda que en el programa no se habla de revertir todos los recortes y establecimientos de copagos ya realizados en educación o sanidad. ¿Con cuánta gente habéis venido? 3 tíos y 3 tías. ¿Te rodeas de tías? Pero hoy 3 tíos y 3 tías. Bueno, ¿ha venido así la cosa? Sí. Oye, ningún problema. Yo nunca he defendido las cuotas, ni para bien ni para mal. En el farolillo de cola de esta representación femenina está Ciudadanos. Parece que Rivera ignora la problemática de desigualdad de género en el mundo laboral. En España las mujeres son desiguales por ley. Cobran muchísimo menos que los hombres. Los permisos de Ciudadanos refuerzan la división sexual del trabajo. Su única propuesta para luchar contra la desigualdad de género es la educación. Demuestran un desconocimiento total de la utilidad de las cuotas para corregir la desigualdad. Pero para Ciudadanos esto se arregla no haciendo nada, ni para bien ni para mal. El consenso político fue absoluto. La ley integral echó a andar hace más de una década porque la violencia tiene género. Si existe una ley contra la violencia de género es porque hay un tipo de delito en el que la mayor parte de las víctimas comparte una misma condición. Son mujeres. Los hombres la ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. El Tribunal Constitucional avala la discriminación positiva y el agravante penal del machismo. Pero Ciudadanos plantea en su programa acabar con esa diferencia. Una crítica a lo que significa la igualdad y el avance en igualdad. Va en contra de toda la normativa y toda la regulación existente en el ámbito de la Unión Europea. En cuanto al maltrato animal, no pretenden prohibir el toro de la Vega y viendo esto... ¿Estás a favor o estás en contra de los toros? No me gustan los toros, pero no me gustan los toros, no me gustan los toros, no me gustan los toros, no me gustan los toros. Bueno, yo digo que me gustan más los hechos que las palabras. Que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad, el derecho a la vida. No hace falta mucho más para saber cuál es su opinión sobre el tema. Así rechazaba Rivera hace 4 años todo tipo de participación española en Afganistán. Que se den cuenta de que en Afganistán no pintamos nada. Y así la defiende hoy en Siria. Si es dentro del marco de la OTAN y de los acuerdos de la ONU, sí. Pues parece que el estudio de su programa nos ha aclarado mucho más lo que sabíamos ya hace tiempo. Vuestras propuestas con las de FAES. Y están calcadas, dice el país, hasta el punto de que coinciden en el IRPF, coinciden en el impuesto de sociedades, coinciden en los tramos del IVA, coinciden en el patrimonio y coinciden en el impuesto de sucesiones. 5 coincidencias, dice el país, porque el autor de las 2 propuestas, FAES y Ciudadanos,
es el mismo señor. Sois la marca blanca del PP. Ciudadanos dista mucho de aquello a lo que llaman centro. La aplicación de su programa representaría aún más regresión y precariedad para el conjunto de la clase media y trabajadora del país. Bueno, quizá el programa sea igual o más regresivo que el del propio PP, pero por lo menos regenerarán la política, ¿no? El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Ciudadanos es junto al PP el único partido que no lleva la derogación de la ley Mordaza en su programa. Tampoco derogará la reforma laboral del PP. PP y Ciudadanos han votado lo mismo en el Parlamento Europeo el 82% de las veces. Un país en el que nos ayudemos y nos demos la mano. PP, PSOE y Ciudadanos pactan paralizar las investigaciones sobre la corrupción andaluza. PP y Ciudadanos pretenden llevar ante los tribunales los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid por hacerles pagar el 100% del IBI a las grandes empresas. Ciudadanos asume que la auditoría de Madrid que pidió al PP no llegará. El PP logra la alcaldía de 17 capitales gracias a Ciudadanos. PSOE y Ciudadanos impide que declaren los 8 interventores de la Junta. PP, PSOE y Ciudadanos evitan que Aguirre declare sobre la corrupción antes del 20D como pedía Podemos. Ciudadanos vota en contra de rebajarse los salarios. Los diputados de Ciudadanos, los más vagos y los que más quieren cobrar. Ciudadanos tumba la ley de cuentas claras. Ciudadanos mantiene coches oficiales y pide más asesores. Un país sin luchas y sin bandos. PP y Ciudadanos votan no al plan contra la homofobia. El sábado pasado se celebró en Madrid una absurda manifestación contra la violencia que llaman de género. Arcadio Espada, promotor de Ciudadanos. Se aprueba la moción contra la violencia de género por todos los grupos salvo Ciudadanos. Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables. PP, PSOE y Ciudadanos vetan la eliminación del índice hipotecario con el que se estafó a 1.300.000 familias. Ciudadanos no apoyó quitar a Franco la medalla de oro de la ciudad de Calatayud y Aranjuez. Admirador de Hitler, falangista y candidato de Ciudadanos en Gijón. Un país en el que puedas estudiar o ir al médico sin importar el dinero que tengamos. Ciudadanos es el único partido que no derogará la LOMCE y mantendrá las tasas. Ciudadanos y PSOE convierten a Andalucía en la comunidad autónoma con más recortes en sanidad. PSOE y Ciudadanos dejan sin comedor a 500 niños de barrios desfavorecidos. Ciudadanos cuestiona que los profesores sean funcionarios. Un país más limpio. Reos corporativos internos de Ciudadanos de Albert Rivera investigados por la policía y la justicia. El portavoz adjunto se inventó una carrera profesional. Marjaliza involucra en la púnica a la número 3 de Madrid en Ciudadanos. El único alcalde de Ciudadanos en Andalucía imputado por presunta prevaricación. Un candidato de Ciudadanos cobró de inmobiliarias mientras era arquitecto municipal. La audiencia confirma la imputación de Jordi Cañas por fraude fiscal. PP y Ciudadanos votan en contra de que los fondos buitres devuelvan los pisos del IBIMA. El Tribunal de Cuentas catalán detecta que 2 altos cargos de Ciudadanos cobraron del partido a través de sus empresas. Ciudadanos pagó como gasto electoral 35 plazas de hotel tras las autonómicas. Las cuentas de Ciudadanos no cuadran. Ciudadanos usa la misma tesis que el PP para rechazar una auditoría externa de cuentas. Anonymous le declara la guerra a Ciudadanos y saca a la luz su financiación. Un país para la gente. Garicano, consejero de Liberbank, un banco rescatado. Aguado, lobista Unión Fenosa. Candidatos al Congreso y al Senado continúan inscritos al PP. Girauta fue candidato del PP en 3 elecciones. Listas de Ciudadanos, brokers, abogados, tránsfugas, empresarios y un general jubilado. Un país auténtico. Ciudadanos pagó 50 autobuses y desayuno gratis. Supuestamente era obligatorio la asistencia de cargos, asesores y trabajadores. Ciudadanos plagia párrafos enteros de otros autores en su programa electoral. Ilusión, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos.